Nuestro equipo está conformado por Daniel González, Daniel Castro y Giovanni Reyes. Vamos a realizar la práctica número 3 desde la sección 4. Procedemos a iniciar con un protoboard, un portapilas con 4 baterías de 1.5 volts, 2 resistencias de 980 ohms. Primero mediremos el voltaje de las baterías. .7. Después el voltaje en las resistencias individualmente. Ahorita mediremos el voltaje en una resistencia. Esto nos dio 2.83 y en la segunda resistencia nos da . Ahora procederemos a medir el valor en las resistencias sumadas. Esto nos da un total de 5.67. Ahora vamos a desconectar la batería y medir el valor de las resistencias conectadas en serie. Y el valor es 1.20 kilo ohms. Sustituimos una resistencia con otra con un valor de 220 ohms y vamos a medir el valor en una resistencia. El voltaje. Esta nos dio un total de 4.63 volts. Ahora procederemos a medir el voltaje en la resistencia de 200 ohms. El voltaje sería 1.02 volts de esa resistencia. Ahora mediremos el voltaje en la resistencia sumada. Esto nos da un total de 5.64 volts. Bien, ahora cambiaremos la resistencia de 200 ohms por una de 2 kiloohms y mediremos su voltaje. Tendría un voltaje de 3.99 voltios y la segunda resistencia tendría un voltaje de 1.72 volts. Ahora mediremos el voltaje de las resistencias sumadas. Sería un voltaje de 5.68 voltios. El valor de las resistencias conectadas en serie. El valor de la resistencia sería de 3.14 kiloohms. Ahora vamos a medir la corriente en el siguiente circuito. Empezando por el cálculo de la corriente en la primera resistencia. Esto nos da un total de 4.5 miliamperes. Lo siguiente es medir la corriente en la segunda resistencia. Esto nos da un total de 1.68 miliamperes. Desconectamos la batería y vamos a medir el valor de las resistencias en paralelo. Esto nos da un valor de 0.9 ohms. A medir la corriente total del circuito. Esto nos da un valor de 1663 miliamperes. En el circuito sustituimos la resistencia 2 con una resistencia de 220 ohms y vamos a proseguir a medir la resistencia total del circuito. Esto nos da un total de 1.03 miliamperes. Ahora vamos a medir la corriente en la resistencia número 2. Esto nos da un valor de 7.23 miliamperes. Ahora vamos a medir la resistencia en paralelo sin la batería.
Esto nos da un total de 4.2 ohms. Ahora sustituimos la resistencia de 220 con una de 2200 y proseguimos a tomar la corriente total. Esto nos da un valor de 10.1 miliamperes. Ahora vamos a medir la corriente en la resistencia número 1. Esto nos da un valor de 4.3 miliamperes. Lo siguiente es medir la corriente en la resistencia número 2. Esto nos da un valor de 0.7 miliamperes.